Quiero que piensen en esto por un momento. Tienen 25, 30 o 35 años y están en esa etapa de la vida donde la presión por demostrar que son exitosos es asfixiante. Así que, ¿qué es lo primero que hacen cuando tienen una gran idea de negocio, un nuevo proyecto o una meta en el gimnasio? Corren a contárselo a sus amigos, a su pareja o, peor aún, lo publican en sus redes sociales esperando esa dosis inmediata de aprobación. Déjenme decirles una verdad incómoda, caballeros. Cada vez que ustedes abren la boca para anunciar lo que van a hacer antes de haber movido un solo dedo para conseguirlo, están saboteando su propio destino. La ciencia de la psicología del logro nos demuestra que cuando compartes tus planes con los demás, tu cerebro recibe una gratificación falsa. Experimentas la misma satisfacción química como si ya hubieras alcanzado la meta. Te sientes un ganador sin haber sudado, sin haber trabajado y sin haber invertido un solo centavo de esfuerzo real. Y ahí es donde mueren los grandes hombres, viviendo de las apariencias y no del progreso real. El éxito no es un espectáculo que necesita testigos. El éxito es un proceso interno, solitario y sumamente disciplinado. En este entorno actual se premia al que grita más fuerte, al que simula más en una pantalla. Pero los hombres de alto valor, los que realmente dominan el mercado y transforman sus vidas, operan bajo una regla de oro completamente opuesta. Trabajan sin avisar, corrigen sus errores sin justificarse y mejoran su realidad sin pedirle permiso a absolutamente nadie. Entiendan esto a la perfección. Cada palabra innecesaria que sale de su boca le roba fuerza mental y cada acción enfocada y silenciosa la multiplica de forma geométrica. Cuando ustedes toman la firme decisión de dejar de hablar tanto, ocurre un fenómeno maravilloso en su psicología. Su mente se ordena, su energía se concentra como un rayo láser y su progreso se acelera drásticamente porque ya no dependen del aplauso de los demás. Cuando yo comencé en el mundo de los negocios, cometía el mismo error que comete la mayoría de los jóvenes hoy en día. Tenía 25 años, estaba lleno de entusiasmo y compartía mis planes de expansión con cualquiera que estuviera dispuesto a escucharme. Buscaba opiniones, quería validación externa y deseaba que los demás me dijeran que iba por el buen camino antes de haber caminado siquiera 1 kilómetro. Pensaba que hablar de mis metas me acercaba a ellas, pero la realidad era exactamente la contraria, me alejaba. Estaba buscando aceptación, no resultados reales. Cada vez que hablaba sin haber hecho el trabajo duro, sentía cómo disminuía mi fuerza interna y me llenaba de una presión innecesaria, de culpa y de profundas distracciones. Hasta que un día comprendí una de las leyes más importantes del desarrollo personal. Cuando usted anuncia sus planes antes de ejecutarlos, deja de moverse por compromiso propio y empieza a moverse por la expectativa de los demás. El día que adopté el silencio como mi estrategia principal, mi vida dio un giro de 180 grados. Empecé a observar más, a hablar mucho menos y a canalizar toda esa energía verbal en horas de trabajo enfocado. Esto nos lleva a nuestro primer consejo fundamental para sustentar esta información. Eliminen la necesidad de validación inmediata. Como hombres debemos entender que la aprobación de los demás es un recurso sumamente barato y volátil. Cuando ustedes dejan de justificar sus decisiones ante su círculo social y comienzan a respaldar su existencia exclusivamente con hechos consumados, su entorno cambia por completo. El silencio funciona como un filtro natural impecable. Aleja a los curiosos, a los envidiosos y a los que solo buscan el chisme y acerca de manera automática a las personas que valoran la coherencia y los resultados tangibles. Dejen de correr detrás de una imagen pública y empiecen a respetar su propio proceso en la quietud de la noche. El segundo principio que debemos abordar es igual de duro, pero completamente indispensable para cualquier hombre que aspire a la grandeza: el enfoque. Todos los hombres con los que hablo me dicen que quieren grandes resultados, que desean ganar más dinero, tener un mejor cuerpo y alcanzar la libertad financiera. Sin embargo, muy pocos están dispuestos a renunciar a lo innecesario. Quieren avanzar sin cerrar puertas, quieren mejorar sin elegir un solo camino y quieren crecer sin hacer sacrificios. Y así, caballeros, terminan haciendo de todo un poco y no logran absolutamente nada sólido. Sin un enfoque implacable, el esfuerzo se diluye en la nada. Usted puede tener un talento natural extraordinario, ideas brillantes y una motivación desbordante, pero si no concentra toda esa energía en una sola dirección, todo se perderá. La verdad de la vida es muy simple. Usted no puede construir un imperio si cambia de rumbo cada vez que aparece una nueva distracción o una supuesta oportunidad brillante en su camino. Esto nos conecta directamente con nuestro segundo consejo fundamental, la regla de la exclusión consciente.
Para tener éxito hoy en día, usted debe aprender a decir no a las cosas buenas para poder decirle sí a las cosas extraordinarias. Yo viví esa dolorosa realidad durante mucho tiempo. Empezaba proyectos con un entusiasmo bárbaro, pero no los sostenía. Saltaba de una oportunidad a otra creyendo que estaba avanzando, cuando en realidad solo estaba evitando el compromiso real de pagar el precio del éxito en una sola área. Me mantenía ocupado, sí, pero no progresaba. El enfoque, especialmente al principio, es sumamente incómodo. No hay resultados rápidos, no hay aplausos ni estímulos constantes. Solo hay repetición, disciplina rigurosa y momentos de profunda duda en la oscuridad de su oficina o de su habitación. Pero si usted resiste esa etapa de aislamiento y mantiene su mirada fija en su meta principal, entrará en un nivel mental completamente diferente. Su mente se volverá más clara, sus acciones serán quirúrgicamente precisas y sus resultados serán devastadoramente rápidos. Mientras los demás hombres de su edad se dispersan en fiestas, videojuegos y distracciones baratas, usted se vuelve más fuerte, y esa diferencia, con el tiempo, se vuelve una distancia abismal. El tercer principio es el que la inmensa mayoría de los hombres allá afuera evita a toda costa: ejecutar sin esperar el permiso de nadie. Conozco a miles de jóvenes que saben perfectamente lo que deben hacer para cambiar sus vidas. Saben que tienen que levantarse temprano, saben que tienen que prospectar clientes, saben que tienen que estudiar ese mercado o ir al gimnasio, pero no lo hacen. Se quedan paralizados esperando el momento perfecto, la seguridad total o una confianza completa que nunca va a llegar. Déjenme decirles algo que vale oro: el momento perfecto no existe. La acción no llega después de la confianza, la acción es la que crea la confianza. Si usted se queda sentado esperando a sentirse completamente listo, se va a quedar estancado en el mismo lugar por el resto de sus días. La verdadera razón por la que usted no actúa no es la falta de preparación o de capital, es el miedo absoluto disfrazado de una falsa prudencia. Yo también pasé por esa parálisis por análisis. Planeaba durante meses, leía decenas de libros, tomaba notas y pensaba demasiado, pero actuaba muy poco. Me autoengañaba diciéndome que me estaba preparando, cuando en realidad solo estaba huyendo del riesgo del fracaso. Hasta que me cansé de ver mi propio potencial desperdiciado mientras veía a otros hombres, con menos talento pero con más coraje, lograr el éxito que yo tanto anhelaba. Ellos triunfaban no por ser mejores, sino porque actuaban más rápido. Esto nos lleva a nuestro tercer consejo clave: desarrollen un sesgo obsesivo hacia la acción. Cuando usted decide moverse a pesar de las dudas, a pesar del miedo y sin ninguna garantía de éxito, rompe las cadenas de la mediocridad. La ejecución constante cambia por completo su psicología y la manera en que el mundo responde a sus proyectos. Usted ya no está imaginando en su mente, ahora está construyendo en el plano real. Y aunque la rutina diaria exige una disciplina de hierro, es la única forma conocida para convertir sus ideas abstractas en riqueza real y medible. Las metas no se logran con buenas intenciones, se logran con acción masiva e inmediata. Al final todo se reduce a una fórmula infalible: silencio para concentrar su energía, enfoque para dirigirla y acción masiva para convertirla en resultados económicos y personales. Esta combinación no solo cambia lo que usted logra en el plano material, sino que cambia radicalmente el tipo de hombre en el que se convierte. El hombre que trabaja en la sombra se enfoca sin distracciones y ejecuta sin poner una sola excusa. No necesita competir con nadie ni convencer a nadie, simplemente llega a la cima. Esto nos introduce al cuarto principio y a una realidad que la mayoría de los hombres de su generación no quiere aceptar. Su progreso no necesita ser visto en una pantalla para ser real. Vivimos atrapados en una cultura digital donde todo se muestra, donde cada paso parece exigir la aprobación de desconocidos a través de un teléfono. Pero eso no construye empresas, ni imperios, ni familias sólidas. Eso solo alimenta al ego de forma artificial. Y un ego satisfecho antes de tiempo es extremadamente peligroso porque le hace creer que está avanzando cuando en realidad está completamente estancado. La verdad es incómoda, caballeros. Recibir atención por lo que dicen que van a hacer no es lo mismo que avanzar con lo que realmente hacen. Durante mucho tiempo yo también caí en ese error burdo. Compartía mis metas apenas se me ocurrían, mostraba mis intenciones como si ya fueran grandes logros y recibía suficiente atención externa para engañar a mi mente. Me sentía sumamente bien sin haber hecho el verdadero trabajo duro. Pero ese bienestar era una trampa mortal, porque me alejaba por completo del esfuerzo real y diario.
De ahí se desprende nuestro cuarto consejo fundamental para sustentar su camino al éxito. Protejan sus proyectos en la fase de gestación. Entiendan que el aplauso ajeno no significa progreso y que las reacciones digitales no construyen cuentas bancarias ni carácter. Decidan hoy mismo guardar sus planes bajo llave, proteger sus avances y trabajar como si nadie en el mundo los estuviera mirando. Lo que está en fase de crecimiento necesita cuidado, nutrición y aislamiento, no exposición pública. Cuando ustedes reducen drásticamente lo que muestran al exterior, aumentan de forma inmediata la calidad y el tamaño de lo que están construyendo en privado. Resistir la tentación de demostrar sus logros antes de tiempo no es una tarea fácil. La vanidad siempre buscará una salida para inflar su orgullo. Sin embargo, cuando usted aprende a dominar ese impulso, fortalece su carácter de una manera extraordinaria. Desarrolla una confianza completamente distinta a la del promedio, no la que nace de ser el centro de atención, sino la que se forma cuando usted sabe, en lo más profundo de su ser, que se está cumpliendo a sí mismo. Es una confianza silenciosa, firme y que jamás va a tambalearse por la opinión de un tercero. Usted no está creando una imagen para las redes, está construyendo una vida real y eso requiere disciplina diaria. Esto nos lleva directamente al quinto principio y a nuestro quinto consejo fundamental: desarrollen una escucha activa y estratégica. En un mundo saturado de ruido, donde todos los hombres gritan desesperadamente para ser tomados en cuenta y compiten por un segundo de atención, el hombre que sabe callar y escuchar con absoluta atención posee una ventaja competitiva devastadora. Mientras los demás interrumpen para imponer su ego, el hombre inteligente analiza, detecta oportunidades de negocio, comprende las debilidades del mercado y evita cometer errores costosos. El problema de la mayoría es que no escucha para entender, solo espera su turno para volver a hablar de sí mismo. Yo también operé desde ese orgullo limitante durante mis primeros años. Creía que me las sabía todas, que no necesitaba escuchar los consejos de nadie, y esa soberbia bloqueaba por completo mi crecimiento económico y personal. Me cerraba a nuevas ideas y a perspectivas valiosas que me habrían ahorrado años de tropiezos y miles de billetes perdidos, hasta que entendí que cada persona que cruza su camino tiene algo que enseñarle si usted está dispuesto a prestar atención con humildad. Escuchar no es un signo de debilidad, es la máxima expresión de la inteligencia aplicada. Cuando comiencen a escuchar con una intención clara, dejarán de perder el tiempo queriendo tener siempre la razón y empezarán a hacer preguntas mucho más agudas. Empezarán a notar lo que el ciudadano común ignora por completo: el miedo detrás de ciertas palabras de sus competidores, la experiencia real oculta en historias sencillas y la mina de oro que se esconde detrás de una crítica incómoda pero honesta. Eso afinará su mente y elevará radicalmente la calidad de sus decisiones comerciales y personales. Aprender a usar el silencio dentro de las conversaciones cotidianas les dará un poder inmenso. Ya no sentirán la necesidad de llenar cada espacio vacío ni de demostrarle nada a nadie. Dejen que las personas hablen, que se expresen sin interrupciones y que muestren sus cartas primero. Cuando alguien se siente verdaderamente escuchado, baja la guardia, revela sus verdaderas intenciones y es ahí donde ocurre la negociación o la conexión real. Ese tipo de información vale mucho más que cualquier discurso que ustedes puedan dar, pero el cambio más profundo es interno. Cuando eliminan el ruido exterior, se ven obligados a escucharse a sí mismos, a observar sus reacciones y a cuestionar sus propios pensamientos. Muchas veces los hombres hablan demasiado solo para evitar enfrentarse a lo que sienten o a la realidad de su falta de resultados. En el silencio absoluto no hay forma de mentirse. Todo sale a la luz para ser corregido. Esto nos conecta con el siguiente gran principio para dominar su camino: protejan sus decisiones de la opinión de los demás. Nada debilita más la masculinidad y el liderazgo de un hombre que exponer constantemente sus metas a personas que no entienden su proceso ni comparten su visión de futuro. Todo el mundo tiene una opinión, una crítica lista o un miedo personal que proyectar en ustedes. Si no tienen una firmeza absoluta en su criterio, terminarán ajustando su vida, sus negocios y sus horarios para encajar en las expectativas de personas que ni siquiera admiran. Si su camino actual no incomoda a nadie, probablemente es porque no están creciendo. Avanzar con fuerza rompe esquemas, desafía el status quo de su círculo social y expone las inseguridades de los que se quedaron estancados. Tomen una decisión firme a partir de hoy. Sus elecciones comerciales y personales dejan de ser públicas. Dejen de pedir permiso, de buscar la bendición de sus amigos y de explicar cada paso que dan.
El hombre comprometido no pierde un solo segundo convenciendo a los incrédulos. Invierte ese tiempo valioso en ejecutar porque sabe perfectamente que, al final del día, los resultados hablarán por sí mismos con un volumen ensordecedor. Escuchen con atención, ustedes pueden recibir consejos, por supuesto, pero única y exclusivamente de aquellos hombres que ya han demostrado con hechos contundentes que saben perfectamente lo que hacen y están donde ustedes quieren estar. El resto de las opiniones son simplemente ruido de fondo, y el ruido se elimina por completo. Dejen de anunciar sus decisiones importantes antes de tiempo, porque cada juicio innecesario debilita una gran idea que apenas está echando raíces. La firmeza de un líder se construye en privado, en ese espacio sagrado donde no hay interferencias externas y donde ustedes deciden quiénes son y hacia dónde van. El último principio que deben aceptar con total madurez es el de crecer en la sombra. Vivimos en una época obsesionada con la atención rápida, pero la fase silenciosa es la que define el tamaño de su éxito. Es esa etapa donde ustedes trabajan a puerta cerrada, mejoran sus habilidades y repiten el proceso una y otra vez sin recibir una sola palmada en la espalda. Donde no hay aplausos, no hay ganancias visibles todavía y nadie les pregunta cómo van. Si ustedes no tienen un carácter de hierro, van a abandonar el barco, y no porque estén fallando, sino porque nadie los está mirando. El progreso real se construye lejos de la vista del público y cuando finalmente sale a la luz es tan sólido que ya no necesita la aprobación de nadie. El hombre que no soporta trabajar en la sombra jamás podrá sostener el peso del éxito cuando llegue. Se va a romper ante la primera presión porque no construyó raíces, solo tenía prisa. Dominen sus reacciones. El hombre que reacciona ante cualquier provocación pierde el control de su vida, se vuelve completamente predecible y termina siendo manipulado por su entorno. Contenerse no es reprimir sus impulsos, contenerse es la máxima expresión del control mental, es decidir con frialdad cuándo hablar, cuándo callar y cuándo avanzar. Si han llegado hasta este punto del video con nosotros en Supera tu Mente, es porque saben perfectamente que tienen un potencial enorme guardado dentro de ustedes y ya se cansaron de vivir una vida a medias. Quiero que demuestren su compromiso hoy mismo. Escriban ahora mismo en los comentarios de este video la siguiente frase para sellar su pacto. Construyo en silencio pero no me detengo. Suscríbanse al canal si están listos para dejar de hablar tanto y empezar a ejecutar de verdad. Compartan este mensaje con otro hombre que necesite despertar y tomar el control absoluto de su destino. Recuerden siempre esta lección. Ustedes no necesitan hacer ruido para avanzar. Lo único que necesitan es una disciplina implacable para jamás detenerse. Conviértanse en hombres de resultados. Hasta la próxima.